hemos llegado, pero de todas maneras, recordando un poco, hemos hablado, eso sí recuerdo, de todos los conceptos generales, o sea, toda la terminología que vamos a utilizar de aquí en adelante cuando estemos resolviendo problemas de cálculo de probabilidades. Para todos estos problemas de cálculo de probabilidades necesitamos siempre estar consciente de que estamos analizando un experimento aleatorio. ¿Sí? Un experimento que tiene la característica de ser aleatorio. Experimento cuyo resultado no se puede predecir con anticipación a pesar de conocer los resultados que se van a observar. Luego, el concepto de espacio muestral, que hemos dicho que es el conjunto de todos los resultados posibles asociados al experimento. Esto significa que si yo conozco un experimento y lo estoy estudiando, entonces estoy en capacidad de poder definir su espacio muestral. Si yo tengo información sobre el espacio muestral de ese experimento, quiere decir que ese experimento está totalmente descrito cuando yo tengo conocimiento de ese espacio muestral. Entonces hay una relación del concepto de espacio muestral con el concepto de experimento, y había dicho que este concepto de espacio muestral es sinónimo de población de datos que estuviéramos analizando. Para todo experimento, entonces, podemos identificar su espacio muestral. Lo mismo hemos hablado de estos conceptos relativos o relacionados con el espacio muestral, que son el concepto de evento, acontecimiento o suceso, que se definen como subconjuntos del espacio muestral. Todo subconjunto genera entonces ese concepto de evento. Hay que tener en cuenta que para todo espacio muestral siempre existen dos eventos llamados especiales: el evento imposible y el evento cierto. Siempre están presentes. Cualquiera que sea el experimento, esos dos eventos están presentes. Como el concepto de evento, el concepto de espacio muestral es un sinónimo de conjunto, entonces tenemos una aplicación de la teoría de conjuntos a la teoría del cálculo de probabilidades, conocida como el álgebra de eventos. Álgebra de eventos significa operaciones con eventos. ¿Qué operaciones hemos mencionado? La unión, la intersección y el complemento. Unión, que representa ocurrencia de un evento o otro evento. ¿Sí? La unión de A y B significa la ocurrencia del evento A o del evento B o de ambos. La intersección, que representa la ocurrencia del evento A y el evento B. El conectivo es I en el caso de la intersección, en el caso de la unión el conectivo es O. Y el complemento es la no ocurrencia del evento, o sea, la negación. Hemos hablado de estas propiedades, que son propiedades similares a la del álgebra de conjuntos. Tenemos la unión de cualquier evento A con el evento imposible y la intersección con esos mismos elementos, generando esta información equivalente. La unión genera el mismo evento A y la intersección el evento imposible. En el caso de relacionar con el evento cierto, tenemos esta otra igualdad. Otra cosa que debemos tener en cuenta es la doble negación. Siempre nos va a conducir a la afirmación del evento. Luego, las propiedades distributivas de la intersección con la unión o la unión con la intersección. Y por último, las famosas leyes de Morgan, que son las negaciones de la unión, las negaciones de la intersección. Otro concepto importantísimo que había dicho cuando estaba tratando este tema es
de la condición de mutuamente excluyentes. Estamos hablando de eventos que tienen la propiedad de que la ocurrencia simultánea de ambos siempre va a ser un evento imposible. O sea, no tienen elementos comunes. No hay resultados comunes que se puedan atribuir a ambos eventos. Por tanto, a ese tipo de eventos se llaman mutuamente excluyentes. También se acostumbra a utilizar el adjetivo exhaustivo, adicionado al adjetivo anterior, dando lugar a los eventos mutuamente excluyentes y exhaustivos. Entonces, las condiciones prevalecen de excluyentes, es de que tomados de dos en dos, su resultado siempre va a ser en intersección o en ocurrencia simultánea, va a ser siempre el evento imposible. Y la unión de todos esos eventos postulados debe reconstruir el espacio muestral para ser exhaustivo. O sea, a través de la unión, debo reconstruir el espacio muestral. Si esto es verdad, es exhaustivo. Muy bien. Hemos hablado luego de los eventos condicionados, aquellos eventos que están sujetos a la imposición de una condición. Esa condición generalmente es el conocimiento previo de la ocurrencia de algún evento particular para considerar como referencia y definir si ocurre o en qué proporción ocurre un evento cualquiera. Entonces tenemos la simbología de la fracción, donde el numerador está indicando la ocurrencia del evento, condicionado a que ya se conoce la ocurrencia del evento mantenido como denominador. Entonces tenemos esa situación. Y por último, la definición de eventos independientes, cuando la ocurrencia de cualquier uno de ellos no afecta en la ocurrencia del otro. Ahí estamos en una situación de independencia. O sea, los eventos condicionados son iguales a los eventos marginales. Bueno, con esa simbología y con esa nomenclatura hemos entrado a la definición de probabilidad y hemos hablado de tres definiciones. La definición frecuencista, la definición clásica y la definición axiomática. Existen en la bibliografía muchas definiciones y ellas y cada una de ellas están dadas para antecedentes específicos de experimentos característicos asociados con esa definición. Entonces tenemos definición de probabilidad, por ejemplo, para experimentos de apuestas, de juegos, experimentos de otros tipos. Pero los más tradicionales son estos que están han sido expuestos en la clase anterior. La frecuencista haciendo uso del concepto de frecuencia y en este caso específico, frecuencia relativa. ¿Cuándo se utiliza la frecuencia? Cuando hablamos de repetición. Por tanto, está asociado a experimentos que se pueden repetir bajo las mismas condiciones un número determinado de veces. Cuando tenemos esa información, entonces, si queremos saber el valor de probabilidad de algún evento particular de ese experimento, lo único que hay que hacer es observar el experimento repetidas veces y ver cómo ocurre en términos de frecuencia relativa ese evento en particular. Entonces, la definición teórica es un operador matemático, es un límite de la función cociente entre el número de veces que ocurre el evento A sobre el número de veces en que se ha repetido el experimento. Cuando el número de veces de repetición del experimento tiende a ser un número muy grande. En la teoría, como concepto teórico, se asimila el concepto de probabilidad
pero quererlo llevar este concepto a la práctica significa una situación de muchos imponderables, como por ejemplo, de tener diseñado el experimento o el mecanismo que va a garantizar la repetición del experimento de tal manera que no observe ningún desgaste con la repetición, o observar el tema de que el número de repeticiones no puede pasar de un cierto valor y no estaríamos cumpliendo con la condición de que sea muy grande. Entonces, en la práctica, esta definición se circunscribe a considerar que el concepto de probabilidad es un valor aproximado del concepto de frecuencia relativa. Y esa aproximación va a ser mucho mayor cuando el número de repeticiones sea mucho más grande posible. Sus propiedades estamos asimilando que como propiedad de la probabilidad, del concepto de probabilidad, son propiedades similares al concepto de la frecuencia relativa. Esto significa que cuando hablamos de probabilidad estamos hablando de un número. Estamos hablando de un número. Ese número debe ser un número comprendido en ese intervalo, el intervalo de 0 a 1. No puede ser un número menor que 0, o sea, un número negativo. No existe probabilidad negativa en ninguna parte. En ninguna parte del mundo se habla de probabilidad negativa. Y si se habla, está mal hablada. No tiene ningún sentido hablar de probabilidad negativa. Tampoco podemos hablar como probabilidad representada por un número mayor que 1. No hay ese concepto de probabilidad representado por un número mayor que 1. Siempre es representado por un número real comprendido entre 0 y 1. Estos valores de estos límites están reservados para los eventos especiales. 0 para el evento imposible y el 1 para el evento cierto. Son los dos eventos especiales que tienen el honor de asumir estos valores límites de este intervalo. Luego tenemos la propiedad de que la probabilidad de ocurrencia de un evento cualquiera más la probabilidad de no ocurrencia del mismo evento siempre va a ser igual a la unidad. Siempre va a ser igual a el 1. En la definición clásica hemos dicho, estamos hablando de que esta definición se puede aplicar si nosotros conocemos o tenemos información acerca del experimento y su espacio muestral, la composición de su espacio muestral. Entonces, con ese antecedente, podemos recopilar información sobre el número de casos que son favorables a la ocurrencia del evento A y como denominador el número de casos posibles en que puede ocurrir el experimento. En términos matemáticos estamos hablando de dos números asociados a esos dos conjuntos. El número cardinal de elementos del conjunto A sobre el número cardinal de elementos que tiene el espacio muestral. Con esa definición también concluimos las mismas propiedades ya mencionadas en la definición anterior. Siempre va a ser la probabilidad un número comprendido entre 0 y 1, porque A es una parte de S. ¿Sí? A es una parte de S. Y esa parte puede contener 1 o 0 elementos o más de los que están definidos en el espacio muestral. Y finalmente hemos hablado de esa definición que es la definición axiomática. Está sustentada en el concepto de un concepto matemático de axioma. ¿Qué es un axioma? ¿Alguien sabe? ¿Se han dormido o qué ha pasado?
Es una ley que no necesita demostración. Ya. Entonces está sustentado en ese concepto de axioma, que es una verdad o una afirmación o una aseveración, una conjetura que no necesita ser demostrada. Se asume como verdadera en el desarrollo de cualquier teoría que vaya a involucrarla. ¿Sí? Entonces, dentro de este contexto, el concepto de probabilidad está también asociada con la definición del experimento que estamos analizando. De ese experimento lo que yo tengo que necesito conocer por lo menos es el espacio muestral o tener información acerca de los resultados posibles de ese experimento. Entonces, con ese antecedente yo puedo formular una función donde estoy relacionando el conjunto de partes del espacio muestral con el conjunto de números reales en el intervalo desde 0 hasta 1. De cálculo 1, ustedes saben la definición de una función. La definición de una función es una relación especial entre los elementos de dos conjuntos, el conjunto de salida y el conjunto de llegada. Entonces acá nosotros tenemos como conjunto de salida el espacio muestral o el conjunto de partes del espacio muestral, si queremos ser más precisos, y tenemos como conjunto de llegada el conjunto de números reales entre 0 y 1 inclusive. Al ser una función matemática, esa función está sustentada por estos tres axiomas. Que los valores de esa función, los valores que asume esa función de probabilidad, deben ser valores comprendidos en el intervalo de números reales 0, 1. ¿Qué significa que sus valores sean valores comprendidos entre 0 y 1? Es una función con rango en 0 y 1. Luego, el valor que asume esa función cuando estás representando a todos los resultados posibles debe ser 1. Y finalmente el tercer axioma, si nosotros identificamos en ese espacio muestral dos eventos, o por lo menos dos eventos, y que estos eventos sean mutuamente excluyentes, entonces la probabilidad de ocurrencia de por lo menos de uno de ellos es igual a la suma de las probabilidades de ocurrencia de cada uno de ellos. Esos son los axiomas fundamentales. Entonces, estos axiomas generan todo lo que es la teoría del cálculo de probabilidades a través del punto de vista matemático de la formulación de los teoremas del cálculo de probabilidades. El teorema 1 dice que la probabilidad de ocurrencia del evento imposible es siempre 0. Entonces, acá nosotros tenemos, para demostrar eso, utilizamos los axiomas. Utilizando los axiomas podemos ver de que el espacio muestral o el evento cierto relacionado por la unión siempre va a producir el evento cierto, y relacionado por la intersección, esto es intersección, les había dicho, no he corregido hasta ahora, que es el evento imposible. Esta última, que está relacionada con la intersección, me respalda la conclusión de que esos dos eventos son mutuamente excluyentes. ¿Por qué? Porque la ocurrencia del evento cierto y la ocurrencia del evento imposible es siempre un evento imposible. Por tanto, tengo la posibilidad de
aplicar la función P a ambos miembros de esta igualdad que relaciona la unión, y al aplicar el axioma 3 tendría esta suma. Aplicando el axioma 2 tendría los unos que se simplifican, dando lugar a esa afirmación que es verídica de que la probabilidad de ocurrencia del evento imposible es siempre 0. Teorema 2, lo que ha sido mencionado en las definiciones anteriores, la probabilidad de ocurrencia de un evento A más la no ocurrencia del evento es siempre igual a 1. El teorema 3, que relaciona el concepto de tamaño del evento con el valor de probabilidad asociado correspondiente. Si el evento A es un subevento de B o igual, entonces su probabilidad correspondiente será menor o igual a la probabilidad del evento B. Y luego tenemos la otra probabilidad, que es la suma de probabilidades. La suma de probabilidades que está relacionada con la ocurrencia de eventos relacionados con la operación de la unión. ¿Sí? Para eventos cualesquiera, en cualquier número, se puede formular la probabilidad de ocurrencia de por lo menos de uno de ellos. Si yo tengo considerado solamente dos eventos, la probabilidad de que ocurra por lo menos uno de ellos es la probabilidad de que ocurra A, o la probabilidad de que ocurra B, o menos la probabilidad de que ocurran ambos. ¿Sí? Estamos hablando de esta secuencia de probabilidades de ocurrencia de manera específica de cada uno de ellos. Luego, con signo negativo, la probabilidad de ocurrencia de la intersección de A2. Si pasamos a representar esto para tres eventos cualesquiera, tendremos la misma estructura. Probabilidad de A1 en suma de los tres que están participando, menos la probabilidad de intersección tomados de 2 en 2, con signo negativo todos ellos, para todas las intersecciones posibles, y cambio de signo más la probabilidad de intersecciones de A3. Cambio de signo más las probabilidades de intersección de A4, y así sucesivamente puedo extender hasta cualquier número de eventos que se quiera definir. Muy bien, voy a empezar entonces con esta parte que aquí habíamos quedado en la clase anterior. Estamos hablando entonces de la unión. El teorema siguiente está relacionado con la multiplicación. La multiplicación está relacionada con la intersección. La intersección y multiplicación son sinónimos. Entonces, para eventos cualesquiera, y en cualquier número de eventos que se puedan presentar en un espacio muestral, podemos definir la probabilidad de ocurrencia simultánea de todos los eventos mencionados. En el caso específico de considerar solamente dos eventos, estaría hablando de la probabilidad de ocurrencia de A y B es igual a la probabilidad de ocurrencia del producto de A por B. O como el producto es conmutativo, entonces puedo hablar también de la probabilidad de ocurrencia del producto B por A, o la intersección de B con A. Puede darse de cualquiera de estas dos formas dependiendo de la información que dispongamos. Y en ella participan las probabilidades condicionales. Probabilidades de eventos condicionados. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos para el caso de dos eventos? La probabilidad de ocurrencia de cualquier uno de ellos por la probabilidad de ocurrencia del otro, dado que ya ocurrió el anterior. Estamos hablando de manera genérica. Cuando estamos hablando del producto de dos eventos, es igual a la probabilidad de ocurrencia de cualquier uno de ellos.
multiplicada por la probabilidad de ocurrencia del otro, sabiendo que ocurrió el anterior. Entonces, hay la condición que va a afectar en el concepto de probabilidad de la ocurrencia del evento anterior. Cuando tenemos 3 eventos, estamos hablando del producto de esos 3 eventos. En este orden no voy a desarrollar todos ellos. Es la probabilidad de ocurrencia de uno de ellos por la probabilidad de un segundo, dado que ocurrió el primero, por la probabilidad de ocurrencia del tercero, dado que ocurrieron los 2 anteriores. Y la condición siempre va a ser la intersección de los eventos que ya pasaron o ya fueron considerados. De analizar estas fórmulas podemos concluir que se puede definir una probabilidad condicional, y esa probabilidad condicional no es más que un cociente de probabilidades. Un cociente de probabilidades. Tengo acá una probabilidad condicional entre 2 eventos, un evento en el numerador y un evento en el denominador. Entonces, como numerador tenemos la probabilidad de ocurrencia conjunta, o sea, la probabilidad de ocurrencia de todos los eventos que participan en esta redacción condicionada, sobre la probabilidad del evento que es mantenido como condición, sobre esa probabilidad. Garantizando, por supuesto, que toda fracción existe cuando el denominador es distinto de 0. Entonces, debo garantizar que el evento B tenga probabilidad distinto de 0. Si no, estamos en una situación de que la condición sería el evento imposible y esa no genera ninguna probabilidad condicional. O sea, no puedo considerar al evento imposible como un evento condición para que exista probabilidad condicional. Esta definición de probabilidad condicional es una definición que es equivalente a la definición de probabilidad normal, solamente que es restringida a la condición que se está dando y cumple con las propiedades mencionadas anteriormente. De que esta probabilidad condicional siempre va a ser un número comprendido entre 0 y 1. La probabilidad del evento imposible, dado la condición impuesta, siempre va a ser 0. La probabilidad de ocurrencia del evento que es mantenido como condición también va a ser igual a 1. Y la probabilidad de ocurrencia de un evento bajo una condición más la probabilidad de no ocurrencia del evento bajo la misma condición siempre va a ser igual a 1. Con esto tenemos el tema de probabilidad, o digo, la condición de independencia. 2 eventos cualesquiera son independientes cuando las probabilidades condicionales son iguales a las probabilidades marginales. Es decir, la probabilidad del producto de 2 o más eventos sea igual al producto de las probabilidades de los eventos mencionados. ¿De acuerdo? Ese es el teorema relacionado con el producto de probabilidades, y es un teorema bastante amplio que relaciona otros conceptos de la teoría del cálculo de probabilidades. Luego tenemos el teorema que no está aquí en el cuadro. Voy a generar una teoría acá. Hemos hablado del teorema, el último teorema era el teorema 5, ¿sí? El teorema 5. Entonces tenemos como teorema 6, el teorema
de la probabilidad total. Es el otro concepto que debemos conocer fuera de los que ya han sido dados con los teoremas anteriores. El concepto de probabilidad total. Para esta definición o para este teorema salimos del antecedente de tener eventos E sub 1, E sub 2, hasta un E sub n calificados como eventos mutuamente excluyentes y exhaustivos. Mutuamente excluyentes y exhaustivos. Si nosotros definimos un evento A, es un evento de un espacio muestral S, entonces se concluye que la probabilidad de ocurrencia de ese evento A va a ser siempre igual a la probabilidad de ocurrencia del evento A y el evento E1 más la probabilidad de ocurrencia del evento A y el evento E2 más la probabilidad puntos suspensivos más la probabilidad de ocurrencia del evento A y el último evento mutuamente excluyente EN. Estamos hablando de esta situación que yo puedo explicarla en este diagrama de Venn. Tenemos acá el espacio muestral y tenemos los eventos mutuamente excluyentes y exhaustivos, podría decir de esta manera como un rompecabezas. Y tendría acá el E1, el E2, hasta el EN. Y si yo tengo un evento A en ese espacio muestral, significa que yo tengo un sector que está definido para ese evento A. Entonces, cuando estoy queriendo reconstruir este evento A y queriendo saber su probabilidad, lo único que tengo que hacer es ver las intersecciones con cada uno de los eventos. Las intersecciones. Y voy a sumarlos. Como son mutuamente excluyentes y es exhaustivo, entonces tengo esta suma. Y al desarrollarla por el teorema de la multiplicación o de la intersección, tendría acá la probabilidad de A multiplicado por la probabilidad de que ocurra E1 dado ocurrió A, más puntos suspensivos, el último será la probabilidad de A por la probabilidad de que ocurra EN dado que ocurrió A. O sea, estamos hablando de este teorema que nos dice que es una sumatoria de la probabilidad de ocurrencia de A multiplicada por la probabilidad de ocurrencia del E sub I dado que ocurrió A. Para todos los I's
desde 1 hasta n. O puedo también expresarla en la forma de E1 con A, entonces en la forma inversa, puedo también expresarlo de esta manera. Probabilidad de que ocurra E1 por la probabilidad de que ocurra A, dado que ocurrió E1, más puntos suspensivos, más la probabilidad de que ocurra EN, por la probabilidad de que ocurra A, dado que ocurrió EN. Entonces, dependiendo de qué datos yo disponga, puedo utilizar por la propiedad conmutativa del producto. Esta última es la más utilizada. Tendría acá la sumatoria de la ocurrencia de la probabilidad de E sub i por la probabilidad de que ocurra A, dado que ocurrió E sub i. Esta última es la más utilizada porque estoy saliendo del antecedente de que conozco estas probabilidades, estos eventos mutuamente excluyentes. Entonces, al conocer los eventos mutuamente excluyentes y exhaustivos, conozco estas probabilidades. Conozco estas probabilidades de cada uno de esos eventos mutuamente excluyentes y puedo, a través de ese conocimiento previo, calcular estas probabilidades condicionales referidas a la ocurrencia del evento A, dado que ocurrió el evento E sub 1. Estoy hablando de calcular esta intersección. ¿De acuerdo? Entonces, la probabilidad total viene dada de esa manera. La probabilidad de ocurrencia de un evento A es siempre a una suma de la probabilidad de ocurrencia del evento E sub i por la probabilidad de ocurrencia del evento A dado E sub i. Para los i's variando desde 1 hasta n, donde estoy considerando que existen n eventos mutuamente excluyentes y exhaustivos. ¿Ok? Y el teorema 7 es el teorema de Bayes. Que define lo siguiente. Dado que para todo A de un espacio muestral S tenemos su probabilidad referida en términos de eventos mutuamente excluyentes, y definida por la probabilidad total. Entonces, se concluye que para un evento E sub j cualquiera,
ocurra cuando ya se observa la ocurrencia de A es igual a la probabilidad de que ocurra E sub J y A sobre la probabilidad de que ocurra A, donde ese A es reemplazado por esta sumatoria, y estamos hablando entonces, este teorema permite calcular una probabilidad condicional a posteriori. Permite calcular una probabilidad condicional a posteriori. A posteriori significa que estoy verificando la probabilidad que se ha asignado corresponde o no corresponde a aquella condición de ser parte de un conjunto de eventos mutuamente excluyentes y exhaustivos. Entonces estamos hablando de ese cociente. Estamos hablando de una probabilidad condicional y como todo concepto de probabilidad condicional es siempre un cociente. Un cociente entre dos probabilidades, la probabilidad de ocurrencia conjunta y la probabilidad de ocurrencia del evento mantenido como condición. Esa sería entonces la teoría relacionada con lo que es el cálculo de probabilidades básico. Vamos entonces a ver algunos ejemplos. Ejemplos numéricos. Muy bien. Para ver esos ejemplos numéricos, lo que voy a hacer es lo siguiente. Este es nuestro libro de consulta. Aquí está todo lo que vamos a ver y lo que ya hemos visto. Estamos hablando del libro con este título: Probabilidad e inferencia estadística. Está en PDF, lo voy a colgar al Classroom para aquellas personas que no tienen en físico. Entonces, esta va a ser nuestro libro texto para esta segunda parte. ¿Está bien? En este libro, desde la primera página, ya estamos más o menos en la página 100 y tantos. Tenemos todo lo que he expuesto de manera resumida. Aquí está de manera más explicada para aquellas personas que quieran leer. Aquí está el concepto de experimento aleatorio, espacio muestral y eventos, como había expuesto. Está hablando de algunos tipos, experimentos de ejemplos dados, el concepto de espacio muestral, como el conjunto de todos los resultados posibles asociados a dicho experimento aleatorio. Ahí está el espacio muestral, que se representa por la letra omega mayúscula para cada uno de los ejercicios que menciono. Aquí tenemos el concepto de mutuamente excluyentes, eventos mutuamente excluyentes. Por ejemplo, dice: considere el experimento que consiste en lanzar un dado o una moneda, hallar el espacio muestral de este experimento. En el caso de lanzar un dado, el espacio muestral, hemos dicho eso. En el caso de lanzar una moneda, cara o cruz. Luego, experimentos unidos por la letra o el conectivo I, que estamos hablando de la intersección,
Por ejemplo, acá se lanza, dice, dos monedas simultáneamente. Y se observa la secuencia de caras y sellos. Entonces, de estadística de la parte inicial, podemos ver que los resultados asociados de este experimento podemos sintetizarlo en una tabla de doble entrada, donde tenemos los resultados de la primera moneda, que puede ser cara o cruz, y los resultados de la segunda moneda, que también puede ser cara o sello. Entonces, en la intersección siempre están los resultados que están definidos por la esquina y la columna. Aquí tenemos la intersección de los resultados de ambas monedas, sea cara, o de la primera sea cara y la segunda sello, o de la primera sea sello y de la segunda cara, y así sucesivamente. Entonces tenemos el concepto de la tabla de doble entrada. Es la forma de una expresión de que se puede describir de manera comprensiva, haciendo referencia a una propiedad que sigue cada uno de los eventos. Aquí tenemos el lanzamiento de una moneda y el lanzamiento de una... Dice, se lanza una moneda y un dado simultáneamente. Y si se observan los resultados, aquí estamos también utilizando el concepto de una tabla de doble entrada. En las filas estamos considerando los resultados de la moneda y en las columnas los resultados del dado. Y la intersección es la ocurrencia simultánea, por tanto tenemos el espacio muestral formado por todos ellos. Aquí lo que ya había hablado del lanzamiento de dos dados, el espacio muestral formado por eso, y así sucesivamente. Tenemos esto que es importante, es el uso de lo que se llama el diagrama del árbol. Ese diagrama del árbol es una herramienta bastante útil para poder representar algunos resultados asociados a experimentos sencillos. En este ejemplo dice, considere el experimento de verificar el estado de apagado o encendido de 5 transistores iguales, utilizando los números 0, apagado, y 1, prendido, de 5 transistores. Entonces estaríamos hablando de el estado de cada transistor sería 0 o 1. Entonces, elevado a 5, tendríamos 2 a la quinta resultados posibles. Esas 2 a la quinta resultados posibles están dadas por esta quinta aba ordenada, definida por estas letras, donde cada una de ellas puede ser un 0 o un 1. Para poder representar de manera específica cada uno de esos resultados, podemos hacer uso de este diagrama del árbol. Ese diagrama del árbol significa hacer una representación de los resultados en cada etapa del experimento. El diagrama del árbol es un diagrama que me permite identificar los resultados de cada etapa del experimento. En este caso específico del ejercicio, dice, por ejemplo, los resultados posibles al experimento que queda representado en el experimento del lanzamiento de un primer lanzamiento de la moneda, segundo lanzamiento de una moneda, tercer lanzamiento, cuarto lanzamiento.
Entonces, el primer lanzamiento de una moneda puede dar, aquí es el inicio del experimento. Si es el inicio del experimento, estamos saliendo de este punto. Vamos a identificar el primer resultado del experimento. Consiste en ver el resultado del primer lanzamiento de la moneda. Podrá ser cara o sello. Una vez que se ha hecho el primer lanzamiento, voy a continuar el experimento con un segundo lanzamiento. Quiere decir que de cada uno de los resultados anteriores vuelve a surgir los resultados posibles asociados con ese lanzamiento, que podrá ser cara o sello. Entonces se va desarrollando de esa manera las ramificaciones, por eso se llama diagrama del árbol. Diagrama del árbol. Cada punto final se constituye nuevamente en un nuevo inicio y tendríamos un número de ramas igual al número de resultados que va a tener el experimento que se está realizando. Cuando hacemos una secuencia de la trayectoria definida por cada rama, tenemos los resultados finales. Por ejemplo, este resultado en los 4 lanzamientos resultó cara. En esta otra trayectoria, tendría el resultado final de que los 3 primeros lanzamientos fueron cara y el último resultó sello. Y así sucesivamente tenemos, entonces, si estamos hablando de 4 lanzamientos, si es 4 lanzamientos y hay 2 en cada lanzamiento, estamos hablando de 2 a la cuarta. 2 a la cuarta sería 4 por 4, 16. ¿Cuántos resultados vamos a ver acá? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 lanzamientos. 16 resultados posibles. ¿De acuerdo? Esa es una manera de utilizar el diagrama del árbol. Solamente que este diagrama se hace complejo cuando el número de resultados asociados a cada experimento varía. Y cuando hay alguna condición impuesta, por ejemplo, al experimento que hace con que las ramas sean un número muy grande, que es difícil de continuar describiéndolos. Entonces tiene sus ventajas y desventajas el uso de este diagrama. El espacio muestral discreto, estamos hablando cuando los valores que se van a observar son representados por números enteros. Entonces, por ejemplo, el lanzar una moneda hasta que ocurra cara. Voy a lanzar la moneda, el experimento es bien claro y concreto. Lanzar una moneda hasta que ocurra la primera cara. Entonces el diagrama del árbol me va a permitir eso. Hago el primer lanzamiento, puede resultar o cara o cruz. Pero como mi objetivo es hasta que resulte la primera cara, aquí acaba el resultado. Pero en esta otra situación, si resultó cruz, entonces puedo lanzar de nuevo la moneda. En ese segundo lanzamiento pudo haber resultado cara o cruz. Si ha resultado cara, ya no hay continuidad del experimento, y acaba. Pero si ha vuelto a resultar cruz o sello, continúo puedo continuar hasta un infinito. Entonces el espacio muestral no es un espacio muestral con un número finito de resultados, sino es un número infinito de resultados. Tenemos el espacio muestral continuo, que es, por ejemplo, en este caso, dice, en un laboratorio químico se determina el volumen producido por día para un producto particular. Y este volumen varía entre un valor mínimo A y un valor máximo A, P. Entonces, cuando queremos describir el espacio muestral, estamos hablando de describir como el conjunto de números reales X que están definidos entre esos dos valores límites, límite inferior y límite superior. Entonces, los resultados ya no son específicos, sino son de manera puntual como números reales posibles.
tenemos esa situación de Ahora, eventos. estamos hablando de los subconjuntos, los los eventos. Los subconjuntos, dependiendo de cada experimento que se esté analizando, vamos a tener los eventos respectivos. A A ver, entre los ejercicios propuestos, tres personas A, B y C se distribuyen al azar en dos oficinas, numeradas por 1 y 2. Describa un espacio muestral adecuado a este experimento. A. Si los tres pueden estar en una misma oficina. B. Si solo se puede asignar una persona a cada oficina. ¿Cómo resuelve eso? Tres personas se distribuyen al azar en dos oficinas. A ver, ¿cuál es el espacio muestral? Tres. A ver, vamos a ver, ¿cuál sería? Tenemos tres personas. Tres personas que están definidas por las letras A, B y C. Debo distribuir esas tres personas al azar en dos oficinas que dispongo. Esas oficinas están numeradas por la letra 1 y 2. Ahora, ¿cómo puedo describir el espacio muestral de ese experimento si en una situación A digo que los tres pueden estar en una misma oficina? Los tres pueden estar en una misma oficina. O en la situación B, si solo se puede asignar una persona a cada oficina. Son dos situaciones distintas. ¿Cómo podríamos resolver eso? Entonces acá tenemos lo siguiente. Tenemos las personas que están definidas por A, B y C. Y tenemos por otro lado las oficinas y las oficinas son dos, numeradas por el 1 y 2. Debo distribuir. La situación dice, la situación A, pueden estar las tres en una oficina. Las tres personas en una oficina. Entonces, ¿cómo podríamos determinar el espacio muestral de la asignación de esos? ¿Cómo podríamos hacer la asignación? Tendría acá la oficina 1, la oficina 2. Podría considerar, por ejemplo,
de que una de las... A A ver, ¿cómo podría representar número de personas presentes? Número de personas presentes. Aquí podría colocar ninguna de las tres personas y aquí colocar las tres personas posibles. ¿Sí? Podría colocar aquí a una de las personas y aquí estarían las otras dos. ¿Verdad? Aquí podría colocar las dos personas y aquí quedaría una de ellas. Aquí las tres personas y aquí quedaría ninguna de ellas. ¿Verdad? Estoy queriendo distribuir estas personas, estas tres personas, en estas dos oficinas. Entonces, las tres personas estén en la oficina 2 y ninguna en la oficina 1. La otra posibilidad es de que uno esté en la oficina 1 y las otras dos pasan a la oficina 2. La otra posibilidad es de que dos se queden en la oficina 1 y la restante pase a la oficina 2. O las tres están en la 1 y en la segunda no tenemos ninguna. Entonces, ¿qué significa eso? Tendría una manera de representar esta posibilidad de que A esté en la oficina 2, B esté en la oficina 2, C esté en la oficina 2. ¿Sí? Aquí tendría otra manera de que A esté en la oficina 1, B esté en la oficina 2, C esté en la oficina 2. ¿Es la única? No. Puede ser que B se quede en la oficina 1, A en la oficina 2 y C en la oficina 2. O puede ser que C esté en la oficina 1, A en la oficina 2, B en la oficina 2. Esta es las tres posibles para esta situación de 2. ¿Verdad? Esta se va a repetir con cambiar los símbolos. Y esta se repite de esta otra manera. Entonces tendríamos ¿cuánto? Tendríamos 6 para esos dos casos, más 2, 8. El espacio muestral tendría acá 8 maneras posibles de ubicar esas personas. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿2 al cubo? Serían 2 al cubo, claro, estaríamos de las dos, pero no es una norma. No es una norma, puede cambiar la composición en cuanto... En este caso estamos hablando de esa posibilidad de distribuir los tres. Y estamos entre las dos, sería 2 al cubo, sí. ¿Está bien? Observe que esto se va a repetir, solamente van a cambiar los subíndices nada más de la ubicación. Entonces el espacio muestral tendría estas ternas ordenadas por los subíndices correspondientes. Con el diagrama del árbol, ¿cómo sería? Es difícil, ¿no? Porque el diagrama del árbol tendría acá las personas A,
B y y C. C. Y Y aquí tendría la oficina 1. Entonces tendría A1. No, No, ya no da para la otra oficina, va a ser difícil. difícil. Es Es difícil ver la la relación con el diagrama del árbol. Muy bien. Muy bien. Ahí tienen una serie de ejercicios que están representados o están presentes en la forma de ejercicios para que ustedes puedan resolver y entretenerse. Ahí está el álgebra de eventos. Todo lo que he hablado del álgebra de eventos, ustedes tienen acá las operaciones de subeventos, ¿eh? La unión, intersección, la diferencia que viene a ser la intersección con los complementos, explicados de manera gráfica, las propiedades distributivas, eventos mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivos, la reproducción de cada uno de los eventos de un espacio muestral, otra vez otra secuencia de ejercicios. Aquí tenemos una herramienta fundamental para el cálculo de probabilidades, que se llama la teoría de conteo. La teoría de conteo está relacionada en esta teoría que hemos hecho hace poco para el ejemplo anterior, la distribución de elementos o la teoría que garantiza el número de maneras de poder conseguir subeventos de un conjunto dado. Está fundamentado en dos principios, el principio de la multiplicación y otro principio que está más adelante. El principio de la multiplicación dice este teorema: si un experimento aleatorio ocurre de n1 maneras, y si para cada una de estas ocurre un evento, una operación, un experimento, esos dos que ocurren de n sub 2 maneras, entonces los dos experimentos de manera conjunta ocurrirán por el producto, n por 1 por n por 2 formas. Estamos hablando, por ejemplo, de aquí hay una aclaración. La operación de los experimentos tiene que ser de manera secuencial, uno seguido del otro. ¿De acuerdo? Ejemplo. ¿Cuántos elementos tiene el espacio muestral del experimento aleatorio de lanzar una moneda y un dado simultáneamente? Estoy lanzando una moneda y un dado simultáneamente. Entonces, ¿cómo hacemos para resolver? La moneda ocurre de dos formas. Entonces, n1 es igual a 2. Para cada uno de estos resultados posibles, el dado ocurre de 6 formas. Por tanto, n2 es igual a 6. Por tanto, la moneda y el dado van a ser al ser lanzados simultáneamente, producen 12 formas diferentes de resultados que se pueden observar y va a ser equivalente al número de elementos que tiene el espacio muestral de ese experimento. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque hay dos maneras en que se va a presentar la moneda y 6 maneras independientes una de la otra.
no afecta la ocurrencia del lanzamiento de la moneda en el resultado del dado. Por tanto, como son independientes, el producto de ellos va a dar la forma, el número de maneras total. Tenemos, por ejemplo, una persona puede viajar de una ciudad A a otra ciudad B de 5 maneras distintas. De B puede ir a C de 6 formas distintas. Entonces, ¿de cuántas maneras podrá ir desde A hasta C? Pasando por B obligatoriamente. Entonces sería el producto de maneras de ir de A a B multiplicado por el número de maneras que existe de B a C. ¿Por qué? Porque puede ir por este camino y optar por cualquiera de estas otras rutas para poder llegar a C. Entonces, como cada uno se va a multiplicar por esto, voy a multiplicar todos los que existen de acá por los que todos que existen acá. De esa manera tendría 5 por 6, 30 formas distintas de poder llegar al punto C partiendo de A, pasando obligatoriamente por B. Ese es el famoso teorema de la multiplicación. Aquí tenemos una situación de que si un experimento ocurre de N1 formas y para cada uno de ellos el experimento E2 ocurre de N sub 2 formas y para cada una de las dos primeras se puede efectuar un tercer experimento que ocurre de 3 formas distintas. Entonces podemos extender el teorema anterior para cualquier número con la única condición es de que no exista una superposición. Estamos hablando de ocurrencia simultánea, es decir, una a continuación de otra. Un producto voy a armar en 3 etapas. En la primera etapa se tiene disponibles 5 líneas de armado. En la segunda 4 líneas, en la tercera 6 líneas de armado. ¿De cuántas maneras voy a poder armar el proceso? Es por el producto de todos ellos. 4 por 5 por 6 son 120 formas de poder armar ese producto en ese esquema o en esa disposición de producción que se da. El principio de adición es el otro principio importante de esa teoría de Comte. ¿En qué consiste este principio? Un experimento o una operación E sub 1 puede ocurrir de N1 maneras. Un segundo experimento a continuación de N2 maneras distintas. Entonces el experimento total consiste en realizar el experimento 1 o el experimento 2. Aquí el conectivo es O, por eso se habla de suma. ¿Sí? Por eso se habla de suma, entonces estaría dada por la suma. Ocurre de este N1 más N2 formas de ocurrencia. Entonces la diferencia entre la multiplicación y la suma está dada por el conectivo. Y es producto o es suma. ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes. Estos son temas que están directamente relacionados con que ustedes vayan a hacer una lectura de este capítulo. Voy a concluir la clase en esta etapa. El día lunes voy a entrar al cálculo de probabilidades con la venia de que ustedes hayan leído todo este capítulo introductorio.
Todo esto es una teoría relacionada con el proceso de conteo para el cálculo de probabilidades. Entonces voy a asignarles esa tarea para el día lunes. Lean este capítulo. Enseguida voy a colgarlo al sistema, o sea que no van a tener excusa de que no tenían o no tuvieron. Hasta esta parte, por favor. Estamos hasta esta parte de definición de probabilidades. Hasta la página 57. Hasta la página 56. Por favor, una lectura, porque vamos a entrar al cálculo de probabilidades a partir de esta definición. Aquí está la definición clásica, está todo lo que hemos visto en la teoría. ¿De acuerdo? Muy bien. Voy a dejarlos porque tengo que salir corriendo a la universidad a hacer